Esa mañana comenzó como cualquier otra. Estaba en la cocina, sirviendo café y organizando mentalmente el día cuando escuché el sonido de una maleta al rodar y la puerta principal abriéndose. Al girarme, ahí estaba él, Emilio, de pie en el umbral con una sonrisa que iluminaba su rostro. Había vuelto, antes de lo previsto, antes de que pudiera prepararme para el impacto de su presencia en nuestra tranquila rutina. ¡Sorpresa!, dijo, extendiendo los brazos. Mi esposo, Sergio, bajó las escaleras con una expresión de sorpresa genuina. No podía culparlo. Emilio había estado fuera por años, estudiando en el extranjero. Era evidente que la distancia había transformado al chico que recordaba en un hombre seguro y lleno de carisma. Durante el día, mientras Sergio y Emilio hablaban, no podía evitar observarlo de reojo. Su presencia era magnética, y aunque intenté concentrarme en mis propias tareas, una extraña sensación de inquietud me acompañaba. La primera ocasión en que Emilio y yo quedamos a solas fue inesperada. Sergio había salido a una reunión, dejándonos en casa. Emilio entró en la cocina mientras yo preparaba algo de comer. Huele delicioso, Isabela, comentó con una naturalidad que me desconcertó. Siempre he extrañado tu comida casera. Le sonreí, tratando de mantener una conversación casual, pero algo en la manera en que me miraba me hacía sentir expuesta. Sus palabras eran simples, pero su tono llevaba un peso que no podía ignorar. Gracias, Emilio. Espero que te guste, respondí, intentando desviar mi atención hacia la ensalada que estaba preparando. Pero él no se movió. En cambio, se acercó y comenzó a ayudarme, cortando verduras sin que yo se lo pidiera. La casa no ha cambiado mucho. Aunque tú... Se detuvo un momento y sus ojos se cruzaron con los míos. ¿Yo qué?, pregunté, sintiendo mi corazón latir un poco más rápido de lo habitual. Te ves igual de hermosa que siempre, dijo con una sonrisa. Me reí nerviosamente, restando importancia a su comentario, pero el calor subió a mis mejillas. Había algo en su mirada que me desarmaba, una intensidad que no esperaba. Esa noche, durante la cena, Emilio se convirtió en el centro de atención. Sergio, siempre ocupado con su trabajo, estaba más relajado y conversador de lo habitual, pero incluso yo noté cómo Emilio dominaba la conversación. Con anécdotas de su vida en el extranjero y un encanto natural, logró cautivar tanto a su padre como a mí. Parece que no has perdido tu toque con las historias, dije en un momento, tratando de disimular el nerviosismo que empezaba a acumularse dentro de mí. Emilio se inclinó ligeramente hacia mí. Y parece que tú no has perdido tu toque para hacer que esta casa se sienta como un hogar, replicó, sus palabras cargadas de una calidez que me hizo apartar la mirada. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en Emilio. Había algo en su actitud, en la manera en que me miraba, que removía algo dentro de mí. Intenté convencerme de que era solo una impresión mía, que estaba leyendo demasiado entre líneas, pero no podía ignorar la chispa que su presencia había encendido. Miré a Sergio, ya dormido a mi lado, y una ola de culpa me invadió. Nuestro matrimonio era estable, seguro, pero también predecible. ¿Era eso lo que me faltaba? Una chispa, un momento de imprevisibilidad. Cerré los ojos, decidida a no pensar más en ello, pero el rostro de Emilio se filtraba en mis pensamientos, y con él, una sensación de peligro y deseo que me era imposible ignorar. La cocina estaba en silencio, excepto por el ruido de los platos que colocábamos en el fregadero. Sergio se había marchado hacía poco, dejando la excusa de una reunión importante. Emilio y yo quedamos solos, y la atmósfera, aunque aparentemente tranquila, tenía algo que la hacía más densa con cada minuto. No tienes que hacerlo todo tú sola, dijo Emilio tomando un trapo y comenzando a secar los platos sin que yo se lo pidiera. Estoy acostumbrada, respondí, tratando de sonar natural, aunque algo en su tono me hacía sentir observada de una forma distinta. El tiempo parecía detenerse mientras trabajábamos en silencio. De repente, Emilio rompió la calma. Siempre me he preguntado, ¿cómo era tu vida antes de conocer a papá? La pregunta me tomó por sorpresa. Lo miré, intentando leer en su rostro si había alguna intención detrás de esas palabras,
pero su expresión era serena, casi inquisitiva. Era diferente, supongo, no tan estable como ahora, respondí, desviando la mirada hacia el fregadero. Sentía cómo sus ojos seguían fijos en mí. ¿Diferente cómo? Insistió, apoyándose ligeramente en la encimera, con ese aire de confianza que parecía haber adquirido durante su tiempo fuera. Supongo que había más incertidumbre. Pero no me malinterpretes. Estoy agradecida por la estabilidad que Sergio me ha dado. Noté cómo Emilio sonreía ligeramente, pero no dijo nada. Continuamos trabajando en silencio por unos minutos, hasta que sentí que se acercaba más. A veces pienso que la estabilidad no siempre es suficiente, dijo finalmente. Su voz era baja, casi un susurro, pero sus palabras resonaron con fuerza en mi mente. ¿Qué quieres decir? Pregunté, girándome hacia él sin pensarlo demasiado. Fue entonces cuando noté lo cerca que estábamos. Su mirada atrapó la mía, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. No sé cómo ocurrió exactamente. Un movimiento ligero, un paso que nos acercó aún más, y de repente, nuestros labios se rozaron en un beso breve, pero cargado de una intensidad que nunca había sentido antes. Fue como si el mundo entero se desmoronara en ese momento, dejando solo el peso de nuestra respiración compartida. Me aparté rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza. Esto no debió pasar, dije, casi en un susurro, evitando su mirada mientras sentía cómo el calor subía a mis mejillas. Lo sé, respondió Emilio, pero no había arrepentimiento en su voz. Había algo más, algo que me asustaba. Salí de la cocina apresurada, sintiendo que el aire me faltaba. El peso de lo ocurrido me aplastaba, y la culpa se mezclaba con algo que no quería admitir. Emoción, deseo. Esa noche, evitaba cualquier contacto visual con él, pero sentía su presencia, sus ojos siguiéndome silenciosamente. Sin embargo, Emilio no se distanció. Por el contrario, en los días siguientes, parecía encontrar formas de estar cerca, de ayudarme en pequeñas cosas, de buscar conversaciones que antes no habrían tenido lugar. Sus comentarios, siempre casuales, llevaban un trasfondo que hacía que mi pecho se apretara. Yo trataba de convencerme de que todo podía volver a la normalidad, de que podría ignorar lo ocurrido. Pero había algo en su mirada, en la forma en que me sonreía, que me decía que para él, esto era solo el principio. El viaje al campo fue idea de Sergio. Dijo que necesitábamos un cambio de aires, algo que nos desconectara del estrés de la ciudad y nos acercara como familia. Yo asentí, como siempre, sin oponerme. Emilio parecía encantado con la idea. Su entusiasmo era contagioso, pero también peligroso. Sabía que un espacio más íntimo solo complicaría las cosas. Llegamos al atardecer. La casa de campo era un lugar cálido y acogedor, rodeado de montañas y campos interminables. Sergio, como siempre, se puso manos a la obra con el equipaje y las preparaciones. Emilio y yo, en silencio, intercambiamos miradas fugaces, cargadas de un significado que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. La primera noche, mientras cenábamos, Emilio se mostró relajado, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Contaba historias de su tiempo en el extranjero, bromeaba con Sergio, y de vez en cuando dejaba escapar algún comentario que parecía dirigido únicamente a mí. Es increíble lo mucho que uno puede extrañar cosas simples como esta, dijo mientras señalaba la mesa puesta y el ambiente familiar. La simplicidad tiene su magia, respondí, intentando mantener un tono neutro. Pero sus ojos encontraron los míos, y esa chispa inconfundible volvió a encenderse. Sergio, ajeno a todo, brindaba por la familia y hablaba sobre futuros planes. Yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Cada movimiento de Emilio, cada gesto, parecía estar diseñado para hacerme perder la compostura. Esa noche, después de que Sergio se retirara a dormir, yo bajé a la sala en busca de un libro que había dejado en mi bolso. La casa estaba en completo silencio, excepto por el crepitar de la chimenea que Sergio había encendido antes de acostarse. Cuando entré en la sala, allí estaba Emilio, sentado en el sofá, mirando las llamas con una expresión pensativa. ¿No puedes dormir?, pregunté, intentando sonar casual.
Él levantó la vista, sorprendido por mi presencia, pero luego sonrió ligeramente. No mucho. Este lugar trae demasiados recuerdos. ¿Buenos o malos? Inquirí, acercándome y sentándome en la butaca frente a él. Un poco de ambos, respondió, con un tono que sugería que había más detrás de sus palabras. ¿Y tú? ¿Por qué no estás durmiendo? Vine por un libro, dije, señalando mi bolso, pero no hice ningún movimiento por buscarlo. El silencio que siguió fue denso, lleno de todo lo que queríamos decir, pero no podíamos. Finalmente, fue él quien rompió la barrera. A veces pienso que no pertenecemos realmente a los lugares o a las personas. Solo estamos de paso, tratando de encontrar algo que nos haga sentir vivos. Sus palabras me tocaron más de lo que quería admitir. Había algo en su sinceridad que me desarmaba por completo. ¿Tú te sientes vivo? Pregunté, casi en un susurro. Solo a veces, respondió, su mirada fija en mí. ¿Y tú? Abrí la boca para responder, pero no encontré las palabras. ¿Estaba viva? Mi vida con Sergio era estable, pero esa estabilidad se sentía cada vez más como una jaula. Emilio se inclinó ligeramente hacia adelante, acortando la distancia entre nosotros, y mi respiración se volvió más pesada. Debería irme a dormir, dije finalmente, levantándome apresuradamente. Buenas noches, Isabela, respondió, pero su tono tenía un matiz que me hizo detenerme por un instante antes de seguir mi camino. En mi habitación, mientras Sergio dormía profundamente, no podía quitarme de la cabeza las palabras de Emilio, su mirada, la cercanía de su presencia. Había algo en él que despertaba en mí sensaciones que no recordaba haber tenido en años. Pero admitirlo, incluso en mi mente, se sentía como cruzar una línea peligrosa. Me repetí una y otra vez que debía mantener la distancia, que esto no era más que una ilusión pasajera. Pero en el fondo sabía que algo había cambiado esa noche, algo que no podía ignorar. El regreso a casa después del fin de semana en el campo fue silencioso. Sergio manejaba con la calma que lo caracterizaba, mientras Emilio se apoyaba en la ventana trasera, aparentemente absorto en sus pensamientos. Yo, sentada en el asiento del copiloto, intentaba ordenar los míos. Sabía que lo ocurrido en la sala la noche anterior no debía repetirse, pero una parte de mí no podía evitar revivir ese momento una y otra vez. Unos días después, la oportunidad que temía y deseaba llegó de forma inesperada. Sergio había salido temprano a la oficina, y yo, con una excusa cualquiera, fui al garaje para buscar unas cajas. Emilio estaba allí, en su pequeña área que había convertido en una especie de taller. ¿Necesitas ayuda?, preguntó sin levantar la vista de los papeles que tenía frente a él. No, solo estoy buscando unas cosas. Mentí, sabiendo que mi voz sonaba demasiado tensa. Cuando finalmente lo miré, me di cuenta de que él ya me estaba observando. Había algo en su mirada, una mezcla de desafío y vulnerabilidad que hacía que el aire a mi alrededor pareciera más pesado. Isabela, no podemos seguir ignorando esto, dijo de repente, rompiendo el silencio con una franqueza que me dejó sin aliento. No sé de qué estás hablando, respondí, girándome hacia las cajas como si fueran lo más importante en ese momento. Sí lo sabes. Lo sentiste, igual que yo. Las palabras quedaron flotando en el aire. Quise responder, negarlo, pero no encontré la fuerza. En cambio, dejé que él se acercara, cada paso suyo resonando en mi mente como un eco. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, no hubo necesidad de palabras. Sus manos, cálidas y decididas, tomaron las mías. Intenté apartarme, pero su proximidad me desarmó por completo. Entonces, ocurrió. Un beso, más profundo que el anterior, cargado de todo lo que habíamos reprimido. Sentí cómo el tiempo se desvanecía, cómo mi mente dejaba de luchar mientras mi cuerpo respondía. Pero justo cuando el momento amenazaba con consumirnos, me aparté bruscamente, con la respiración entrecortada. Esto está mal, murmuré, evitando su mirada mientras el calor subía a mis mejillas. Entonces dime que no lo sientes, replicó con una intensidad que me hizo tambalearme. No pude. En lugar de responder, me giré y salí del taller,
dejando tras de mí un silencio pesado y muchas preguntas sin respuesta. Durante los días siguientes, algo cambió. Aunque intentaba evitarlo, cada momento que pasaba cerca de Emilio parecía estar lleno de una energía invisible. Encontrábamos excusas para cruzarnos, para hablar de cosas insignificantes que parecían importantes solo porque nos permitían estar juntos. Sergio, mientras tanto, empezaba a notarlo. No decía nada directamente, pero lo conocía demasiado bien. Su mirada se alargaba más de lo normal cuando me veía distraída, y sus preguntas sobre mi día se volvieron más insistentes. ¿Todo está bien? Me preguntó una noche mientras cenábamos. Sí, solo estoy un poco cansada, respondí, evitando sus ojos. Emilio, sentado frente a nosotros, apenas alzó la vista de su plato, pero yo sabía que estaba escuchando cada palabra. La tensión en la mesa era casi tangible. Sergio no era tonto. Sabía que algo estaba cambiando, pero parecía atribuirlo a la rutina, al cansancio. Intenté convencerme de que eso nos daría tiempo, que podría ponerle fin a lo que fuera que estaba pasando entre Emilio y yo antes de que él realmente se diera cuenta. Sin embargo, cada vez que veía a Emilio, cada vez que nuestros ojos se encontraban, me resultaba más difícil convencerme de que quería detenerlo. Había algo en su presencia que me hacía sentir viva, como si todo lo que había sido hasta ese momento no fuera suficiente. Y aunque sabía que el riesgo era demasiado grande, una parte de mí ya no podía mirar hacia atrás. El día comenzó como cualquier otro, con Sergio sumido en sus rutinas habituales. Mientras él se dedicaba a revisar correos en su oficina, Emilio y yo estábamos en la cocina. Había algo en la forma en que él se movía a mi alrededor, en sus gestos aparentemente casuales, que hacía que mi respiración se acelerara. Estaba lavando los platos cuando me habló en un tono bajo, asegurándose de que nadie más pudiera oírnos. No podemos seguir así. ¿No lo ves? Esto nos está consumiendo. Intenté responderle, pero no encontraba las palabras. Antes de que pudiera decir algo, el sonido de unos pasos en el pasillo me sobresaltó. Sergio entró en la cocina en ese momento, y aunque probablemente no escuchó toda la conversación, su mirada pasó rápidamente entre nosotros. Sentí como mi rostro se encendía, pero Emilio, como siempre, parecía mantener la calma. Sergio preguntó algo sobre un proyecto del trabajo, pero su tono tenía un matiz inquisitivo que no pude ignorar. El aire estaba cargado de tensión, aunque él parecía aceptar mi respuesta con normalidad. Sin embargo, sabía que algo en él había despertado. Las cosas empeoraron en los días siguientes. Emilio encontraba maneras de estar cerca de mí, de cruzar miradas que decían más de lo que deberían. Durante una reunión familiar, mientras Sergio hablaba con unos amigos, sentí como Emilio me observaba desde el otro lado de la habitación. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante todo lo demás desapareció. Fue solo un momento, pero lo suficientemente largo como para que una de las amigas de Sergio notara algo. Tienes un hijo muy guapo, comentó ella en tono de broma. Y parece que también tiene un vínculo especial con Isabela. Es lindo verlos tan unidos. Mi risa sonó nerviosa, y Sergio, aunque no dijo nada, me lanzó una mirada rápida. Sabía que esas pequeñas interacciones estaban empezando a atraer más atención de la que deberían. Una tarde, Emilio me encontró sola en el jardín. Había evitado salir mucho esos días, pero necesitaba un momento para aclarar mis pensamientos. Su voz me sobresaltó. Tenemos que hacer algo, Isabela. Esto no puede seguir así. ¿Qué propones? Pregunté, aunque sabía que su respuesta no me gustaría. Vámonos, tú y yo. Dejemos todo atrás. Su tono era directo, casi desesperado, pero supe al instante que lo decía en serio. Mi corazón se aceleró, pero la realidad se impuso con la misma fuerza. No podía hacerlo. No podía destrozar todo lo que había construido, por mucho que me atrajera la idea de una nueva vida con él. Eso es imposible, Emilio. Tengo una familia, una vida aquí. ¿Una vida? Replicó, su voz llena de frustración. ¿Esto es vida para ti? ¿Vivir atrapada en una rutina, fingiendo que todo está bien cuando sabes que no lo está? Quise responderle, pero no podía. Él tenía razón, al menos en parte. Mi vida con Sergio era cómoda, estable,
pero carecía de algo esencial que Emilio había despertado en mí. Sin embargo, la culpa y el miedo a lo desconocido eran demasiado grandes. La situación llegó a un punto crítico una noche cuando Sergio me enfrentó directamente. Había estado distante, observándome con más detenimiento, y finalmente lo expresó. Últimamente estás diferente. ¿Pasa algo? ¿Hay algo que deba saber? Su tono era calmado, pero había una tensión subyacente que me hizo sentir como si todo estuviera a punto de derrumbarse. Negué con la cabeza, tratando de sonar convincente. No, solo estoy un poco cansada. El trabajo, la casa, todo me tiene agotada. Sergio pareció aceptar mi explicación, pero sabía que sus sospechas no desaparecerían tan fácilmente. Había notado mis retrasos, mis excusas para salir sola, y aunque aún no tenía pruebas concretas, estaba claro que algo dentro de él había cambiado. La calma aparente en nuestra casa era una ilusión, una fachada que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. Yo intentaba mantenerme ocupada, actuando como si todo estuviera bajo control, pero sabía que Sergio se había vuelto más atento, más observador. Su silencio no era neutral, era una advertencia. Una tarde, mientras yo salía a hacer unas compras, Sergio aprovechó la oportunidad para revisar algunos papeles en el despacho. Fue entonces cuando encontró lo que lo cambiaría todo. Un mensaje en mi teléfono, olvidado en la mesa. Era de Emilio. Las palabras no eran explícitas, pero el tono era inequívoco. Te extraño. No puedo dejar de pensar en nuestro último momento juntos. Cuando regresé a casa, Sergio estaba esperándome en la sala, con el teléfono en la mano. Su expresión era una mezcla de incredulidad y rabia contenida. El tiempo pareció detenerse cuando me mostró la pantalla. ¿Qué significa esto? Preguntó, su voz baja, pero cargada de una intensidad que me hizo temblar. No pude responder de inmediato. Las palabras parecían atascadas en mi garganta mientras intentaba encontrar una explicación que no existía. Finalmente, murmuré un débil, no es lo que parece, pero incluso yo sabía que sonaba vacío. ¿No es lo que parece? Repitió, levantando la voz por primera vez. Es exactamente lo que parece, Isabela. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Antes de que pudiera intentar defenderme, Emilio entró en la habitación, probablemente alertado por el tono elevado de Sergio. Al ver la escena, su rostro pasó de la confusión a la preocupación en un instante. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó, dirigiendo su mirada de Sergio a mí. ¿Qué está pasando? Sergio se giró hacia él, ahora fuera de sí. Eso es lo que quiero saber. Explíquenme ustedes dos qué significa esto. La confrontación fue inevitable. Emilio, lejos de retroceder, dio un paso al frente, enfrentándose a su padre con una valentía que solo parecía empeorar la situación. Papá, no lo entiendes, comenzó, pero Sergio lo interrumpió. No me llames así, gritó, su voz quebrándose por la mezcla de dolor y furia. No puedo creer lo que estoy escuchando. Yo intenté intervenir, pedir calma, pero mis palabras fueron ignoradas. Sergio exigía respuestas, mientras Emilio intentaba justificarse, pero cada frase solo alimentaba más el fuego. La tensión en la habitación era insoportable, y finalmente, Emilio se marchó, dejando a Sergio y a mí enfrentándonos a las ruinas de lo que una vez fue nuestro matrimonio. El silencio que siguió a su partida fue ensordecedor. Sergio me miró con una mezcla de desprecio y tristeza que me rompió por completo. No sé quién eres, Isabela. Pensé que te conocía, pero estaba equivocado. No intenté defenderme. No quedaban palabras que pudieran reparar el daño hecho. Cuando finalmente se marchó, dejando la casa en un silencio vacío, supe que algo dentro de nosotros había muerto. En los días que siguieron, Emilio se fue. No dijo a dónde ni por cuánto tiempo, pero su partida dejó un vacío que era imposible ignorar. Sergio, aunque seguía en casa, estaba emocionalmente distante. Nuestras conversaciones eran superficiales, y el peso de su desconfianza estaba siempre presente. Yo me quedé sola, atrapada en una maraña de culpa, arrepentimiento y un dolor que no podía compartir con nadie. Había perdido a Emilio, a Sergio y, lo más importante, a mí misma. El final no fue una explosión, sino un lento desmoronamiento. Nuestra relación,
Una vez tan sólida en apariencia, ahora era solo una sombra. Y yo, sola en nuestra casa, solo podía preguntarme cómo llegamos a este punto y si alguna vez podría encontrar una forma de sanar.